y yo hablo de fondo y silencio mi micrófono. Okay. Y ahora sí, volvimos de nuevo a la conexión, lamentamos lo que pasó. Al compartir pantalla no se pudo hacer algo, pero ahora estamos de vuelta y Francisco ahora ya lo tenemos en cámara para que él nos pueda empezar a dar su charla. Ahí se están empezando a conectar de a poco las personas que ya estaban antes, así que esperemos ahí que lleguen. Ahí están entrando. Excelente. Okay. Y bueno, ya tenemos acá un número ya de personas que están asistiendo a esta charla de Bohemia Marina. Así que vamos a empezar ya con Francisco. Así que te dejo, Francisco, para que puedas iniciar con tu presentación. Ok, ¿se ve la presentación? Se ve súper tu presentación, se ve la primera diapo, sí. Ya, bueno, ahí sale mi nombre. Espero que se escuche bien. Si no, me avisan ahí por los comentarios o me hacen señas. Bueno, tú Sandra me dices. Bueno, buenas noches. No sé si quieres seguir esperando a gente. No, yo creo que ya con 28 estamos. Gracias por... Bueno, iba a agradecer la invitación, pero parece que esta vez me hice yo el invitado, ¿no? Voy a hablar hoy de la importancia de la taxonomía, que es una parte de la ciencia de la biología sistemática que en verdad puede ser bien abstracta para mucha gente. Es como difícil a veces aterrizarla. Entonces, yo quiero mostrarle un caso bien simple y relativamente reciente de algo que estamos estudiando aquí en Chile y que también, bueno, involucró Punta Arenas. Yo soy de allá, criado allá, no nacido lamentablemente, pero criado allá. Así que un saludo muy grande para la gente que está en Magallanes. Y bueno, ya todo el resto. Tenemos amigos conectados de varias partes por lo que me he dado cuenta. Entonces, bueno, como les digo, vamos a hablar del caso particular de la raya volantín, pero antes creo que es necesario aclarar un par de cosas. Hay algo bien importante que es conceptual. O sea, cuando nosotros hablamos de clasificación e identificación, generalmente la gente dice que la taxonomía se trata de clasificar. Y bueno, ahí yo discrepo un poco. En verdad, los que se encargan de clasificar y decir quién va con quién, en el sentido de las relaciones filogenéticas, la ancestría y todo, eso es la sistemática filogenética o la biología, la filogenia. Entonces, la taxonomía, en verdad, el objetivo final y principal de la taxonomía es identificar. ¿Por qué? Porque cuando uno ve un organismo, por ejemplo, puede ser una planta, puede ser un animal, mediante la taxonomía uno sabe, uno lo identifica, uno dice esto es un pulpo, es un calamar o lo que sea, y la taxonomía solamente me dice qué es lo que es, y podemos estar hablando de cefalópodos, tanto como podemos estar hablando de una especie en particular de pulpo, o de calamar, o de sepia. Entonces, la taxonomía solamente identifica a los distintos niveles que existen dentro de los grupos taxonómicos. En cambio, la filogenia es la que se encarga de decir que ese calamar está emparentado con el pulpo y que comparte un ancestro común más cercano, que comparten todos ellos con la sepia, por ejemplo, y a su vez con las almejas, que son otros moluscos. Entonces, eso es un poco la diferencia. ¿Y para qué nos sirve? Bueno, yo creo que todos nos hemos visto alguna vez en esta situación y en este caso, esto hace que todos en el fondo tengamos algo de taxónomo. No solamente se trata, la taxonomía es parte de la vida cotidiana y uno no se da cuenta. Cuando uno llega a tener un desorden en la pieza, un desastre en la pieza, que a todos nos ha pasado alguna vez, especialmente los biólogos, empezamos, antes de ordenar tenemos que pensar dónde va cada cosa. Entonces,
la taxonomía me va a decir, eso es un zapato, va en el cajón de los zapatos abajo. Y los calcetines van a ir a lo mejor en el cajón que está al lado de los zapatos. Entonces, la filogenia me va a decir que los zapatos van junto con los calcetines, y de ahí vienen los pantalones y así. Y la taxonomía solamente me dice zapatos, así que tienen que ir con los demás zapatos. Ahora, para llegar a esto, claro, se requiere un sistema. Y el sistema, mediante uno de los, yo diría que lo más importante de la taxonomía, y es lo que ha podido sentar las bases actuales y que ya lleva más de 200 años, 260 años aproximadamente de vigencia, es lo realizado por una persona muy especial, que es Carl Linnaeus. Todos los que trabajan en biología se han tenido que topar con el nombre de Linneo en alguna parte, porque describió casi 6.000 especies, es un tipo que dedicó su vida a, siendo un botánico, además describió muchas especies de animales, y dedicó su vida a la investigación. Pero su obra culmine la alcanzó alrededor de cuando tenía unos 50 años, fue El sistema natural, que fue esta publicación en la cual él estableció una forma de nombrar a las especies. Entonces, dentro de otras cosas, pero lo más importante es que aquí es cuando adoptamos el sistema de la nomenclatura binomial. Entonces, porque ustedes saben, el hombre, el ser humano es Homo sapiens. Entonces, el formato de especie, de género, más el epíteto específico, esto fue ideado por Linnaeus, y fue ideado en 1758, por eso lo digo, son 260 años más o menos que esto ha seguido vigente, muchísimo tiempo. Seguimos rigiéndonos por esto. Y esto también sentó las bases para lo que conocemos hoy como el Código Internacional de la Nomenclatura Zoológica, que es, en fondo, te entrega los lineamientos y busca establecer las reglas para dar esos nombres. Entonces, Linneo no inventó el Código de Nomenclatura Zoológica, esto se hace entre grupos de zoólogos, también hay para botánicos, y es lo que nos da, como digo, las reglas para poder mantenernos todos más o menos en la misma página, y que los nombres no sean fuera de norma. Hay normas como que tiene que ser en latín o latinizado, por ejemplo, y bueno, hay cosas así. Además, bueno, esta es la cuarta edición ya, se hace una vez no sé, como cada 20 años se actualiza esto. Y ha sido de gran utilidad porque la taxonomía ha pasado por muchas etapas. Entonces, durante mucho tiempo, yo diría hasta fines del siglo pasado prácticamente, la taxonomía se realizó mediante la morfología. O sea, el científico veía un organismo y lo describía físicamente. Hay descripciones originales que son horribles, muy básicas, y hay otras descripciones que son en verdad muy, muy complejas, pero basado todo en morfología. Y eso tiene ciertos problemas. O sea, la morfología es una gran herramienta y es lo que ha sentado, como les digo, las bases de todo lo que conocemos hoy con respecto a la clasificación de organismos y la identificación de organismos. Pero también tiene problemas en ciertos puntos en los que pueden existir cierta subjetividad. Entonces, lo que para mí es áspero, para otro puede ser o no tan áspero, lo que es café para mí, para el otro puede ser un poco más violáceo. En fin, hay muchas sutilezas, hay muchas partes en las que se puede poner un poco, esto puede tener alguna subjetividad. Entonces, es difícil, si yo te digo a ti que busques un pez que es morado, y resulta que para ti lo que yo vi morado en verdad era fucsia, y tú lo fuiste a buscar, no encontraste ningún pez morado, pero yo te digo que está ahí, es fucsia. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de detalles tan mínimos pueden llevar a errores de identificación, y cada uno tiene sus propias percepciones también. Entonces, bueno, la taxonomía morfológica, a pesar de eso, sí ha hecho, junto con el Código de Nomenclatura Zoológica, han mantenido cierta estabilidad. Y la estabilidad se mantuvo por muchos años. O sea, la taxonomía no viene de Linneo, viene de mucho antes. Entonces, los taxónomos y el mundo de los taxónomos morfológicos vivían un cierto equilibrio, pero siempre estaban estos pequeños detalles y en los cuales teníamos ciertos problemas o había diferencias y que no permitían efectivamente reconocer una especie o identificarla de manera adecuada. Entonces, pasaron los años y yo diría que a fines del siglo pasado,
yo diría que empezando por los años 70 y finalmente ya los años 80 y ya a principios de 2000 definitivamente, entró una nueva ola, una nueva tecnología y esto era lo que llega nos lleva a la biología molecular. Entonces, todo ese sistema que había establecido con tanta estabilidad y tan funcional, tenía un lado débil que era la parte subjetiva. Entonces, la biología molecular, la genética, vino a jugar un papel súper importante, porque entonces ahora agregábamos una enorme cantidad de caracteres nuevos para describir una especie o para identificarla y distinguirla de otra, pero a un alto costo en principio, ya no están así, pero en su momento a un alto costo, es muy complejo también. No es tan fácil, bueno, ahora sí es muy fácil, pero en un principio a lo mejor no era tan fácil, entonces fue como difícil pasar esta transición de taxónomo morfológico a los taxónomos nuevos, que son los taxónomos que usan la genética. Entonces, bueno, hay que verle el lado amable a todo. Y la genética nos dio varias cosas. Por ejemplo, nos dio el código de barras. El código de barras es la secuencia de un gen particular, generalmente el de la citocromo oxidasa 1, que es el que masificó todo esto, y ese código permite identificar las especies por un determinado gen. Ahora, ¿cómo llegaron a ese gen? Eso es la parte difícil, porque no es cualquier gen tampoco, no sirve cualquier gen, pero este gen particularmente permitió descifrar, por ejemplo, preguntas taxonómicas como diferenciar especies que son crípticas. Bueno, son crípticas porque prácticamente son muy parecidas, eh, pero genéticamente pueden tener muchas más diferencias. Entonces, a veces uno pasa por alto, cuando se parecen mucho, pasa por alto ciertas diferencias, y la genética te permite revelar esas diferencias y te hacen volver a la morfología para buscar cuál es la diferencia. Entonces, es un proceso de ir y volver que con el tiempo la gente ha podido dominar bastante bien. Los taxónomos modernos están trabajando con ambas cosas, siempre combinando morfología más genética. Y por otra parte está la filogenia, que ya cuando uno ve relaciones filogenéticas, está viendo las relaciones de ancestría y cómo se agrupan los organismos. Eso permitió tener filogenias modernas y descubrir relaciones filogenéticas de las cuales antes no se sospechaba siquiera. Entonces tiene muchas ventajas. Y bueno, y lo otro es que la taxonomía, juntando la morfología y la genética, tiene algo que también con el tiempo se ha hecho muy ventajoso. Finalmente, uno con recursos mínimos necesita solamente un bisturí, bueno, o algo más grande, unos tubos, Eppendorf o cualquier tubo, para poder guardar muestras de tejido. Entonces, lo que hace uno en cualquier parte, en cualquier momento, es encontrar el organismo de interés, en este caso puede ser un poli, y bueno, cuando se trata de un organismo que es parte de la pesca, por ejemplo, que es lo que nos convoca a nosotros, ¿qué pasa? Uno trabaja con los pescados que vienen del desembarque, entonces, claro, uno saca el organismo y lo corta, lo filetea, y a partir de una muestra de este organismo tenemos la posibilidad de tomar una muestra pequeña de tejido, y esa muestra de tejido es la que vamos a analizar posteriormente. Entonces, para la parte genética no es necesario tener necesariamente un animal completo. Entonces, para organismos de mucho tamaño, por ejemplo, esto es súper valioso. Para organismos pequeños, bueno, es más fácil. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hace uno con esta muestra? Una vez que ya tienes esta muestra de tejido, que la va a llevar a analizar, y se le lleva al biólogo molecular. No siempre hay un biólogo molecular, a veces es uno mismo, bueno, a mí me tocó hacer todo yo solo, porque tenía que aprender. Pero finalmente lo que uno se imagina cuando yo empecé con mi trabajo y empecé a trabajar en genética, para mí esta cosa era algo súper difícil de entender, no sabía los fundamentos, no tenía idea de nada, entonces era bien complejo. Entonces lo que yo me imaginaba aquí era que, bueno, llegaba alguien, le pasa el tejido al tecnólogo, al biólogo, al molecular, al que está a cargo del laboratorio, él hace sus experimentos y finalmente lo que da es esto, que es lo que está aquí al costado, que es un cromatograma. Ahí ellos lo analizan y te dicen, bueno, esto es o no es. Este es el fundamento
lo más básico y general de la parte genética. Aquí se hace un tratamiento a la muestra, se extrae el ADN se secuencia, y finalmente tenemos la secuencia de este collar de perlas, como me gusta llamarlo a mí, que viene formado por 4 perlas distintas y que puede tener longitudes muy variables. Entonces, bueno, en el caso de las especies críticas, como les decía, el código de barra ha permitido diferenciar organismos que son muy similares morfológicamente y que no necesariamente están muy emparentados. Entonces, la genética lo que puede hacer a veces es revelar relaciones ancestrales de organismos que no necesariamente están emparentados, pero que se parecen mucho. Aparte del código de barras, que es principalmente para trabajar en identificación. Y bueno, cuando una vez solucionado el problema de la identificación, lo que uno puede ver también con este mismo tejido, a lo mejor, es trabajar la parte de la filogenia, que es cuando uno trata de ver las relaciones ancestrales. Entonces ahí básicamente lo que uno hace, bueno, tú agarras tu organismo de interés, acuérdense, teníamos este pony que filetamos, y vamos a ver, por ejemplo, vamos a comparar con otros organismos, otros vertebrados e invertebrados para ver cómo van. Entonces, por ejemplo, nos puede salir que, no sé, el delfín es pariente más cercano de las ratas, y ambos tienen comparten un ancestro común más reciente que el que comparten los dos con el pony, que era nuestro organismo de estudio. Y a su vez ellos comparten otro ancestro común con la paloma, y finalmente todos ellos comparten un ancestro común con la mosca. Esto es filogenia. Es más allá de la identificación, es relaciones filogenéticas. Entonces, ahora, ¿a qué nos lleva todo esto? La genética ha hecho grandes avances en la taxonomía en condrictios, que es mi especialidad, y tenemos, por ejemplo, el caso del proyecto de las relaciones filogenéticas de los cestos con subelasmograngios, que son realmente una relación especie-específica, que ha permitido, con fondos del National Science Foundation, tener la posibilidad de muestrear durante muchos años por prácticamente todo el mundo. Entonces, de esta forma, junto con la doctora Janine Kaira, que es la que está ahí en la foto, y junto a Guy Naylor, que es la cabeza del árbol de la vida de los condrictios, mediante la utilización de un gen innovador, que no es el citocromo oxidasa 1, sino que fue el NAD2, que es un gen un poco más largo, se llegó a hacer una filogenia. Bueno, se llegaron a dos productos, a una filogenia muy grande y a un árbol que indicaba con especificidad entre muchas especies, entre más de 600 especies prácticamente. Entonces, estos dos trabajos fueron fundamentales, y esto salió el año 2012. Ambos trabajos salieron en el año 2012. Tenemos acá identidad, solamente identidad. Eso es súper importante decirlo. ¿Qué es cada cosa? Y este otro libro que todos lo conocerán, yo creo que este libro sí que es mucho más conocido que este. El Carrier, que es donde se entrega la filogenia, la última filogenia más actualizada con datos tomados en terreno. Prácticamente todos los datos fueron tomados por todo el mundo, de nuevo, y se hizo una filogenia para ver las agrupaciones de los condrictios. Ahora, ¿cómo estos dos trabajos se relacionan a nuestro caso de estudio, que es la raya volantín chilena? Bueno, resulta que, para que recordar un poco, refrescar la memoria, la raya volantín que es Dipturus chilensis, o quilensis, ¿verdad? Es una raya que vive en las costas de Chile y y originalmente, bueno, hace muchos años hasta hace poco, perdón, se creía que habitaba alrededor de Chile central al sur, y daba la vuelta por acá abajo, Estrecho Magallanes incluido, por las Malvinas y hacia el norte hasta el sur de Brasil, más o menos. Entonces, esa era la distribución que estaba reportada para la especie Dipturus chilensis. Entonces, ¿qué pasa? Que en este libro, que yo les dije que trataba de las identidades, hay una parte donde ustedes pueden buscar la raya volantín, la van a encontrar. Son muchas especies, muchos organismos, por lo tanto cuesta encontrarlo, pero bueno, ahí uno lo busca, lo encuentra, y se van a encontrar con esta parte, esta fracción del gran árbol de neighbor joining que hicieron ellos. Acá se puede ver que las rayas de Chile, la volantín de Chile, en este tiempo se llamaba Serraya todavía, Serraya chilense, del Pacífico, o sea, muestras de Chile, eran distintas a las muestras que en este caso se nombraron como Serraya flavirostris, para darle otro nombre, del Atlántico. O sea, estas muestras de acá eran de las Malvinas. Entonces, lo que nos dijo este árbol
con datos genéticos es que la raya de Chile era distinta genéticamente a la raya de las Malvinas. Entonces, eso hizo que, por supuesto, esto llamó la atención. Hay 40 casos más en ese libro de este tipo, que hay especies que se supone que son lo mismo, pero salen separadas. O sea, eso, si ustedes quieren trabajar en taxonomía, era describir especies nuevas o buscar especies raras, o especies con problemas taxonómicos, ese es el lugar. Van a ese libro, al de 2012, lo vuelvo a poner ahí, por si acaso, van a ese libro y empiezan a revisar el árbol y se van a empezar a encontrar con la cantidad de sorpresas enormes. O sea, muchas de las especies que han descrito el grupo de los australianos, Peter Lance, Bill White, por ejemplo, han sido porque están en este libro indicado. Así basta que revise uno el árbol un poco y se empieza a encontrar con estos casos. Entonces, ¿qué pasó? Este libro lo que está indicando, el Neighbor Joining, lo que nos está indicando es que la especie chilena en verdad estaría llegando solamente hasta Chile. Después les digo por qué llega solamente hasta acá. Pero, entonces, ¿qué estaría pasando acá? ¿Qué es lo que hay en las Malvinas? ¿Qué es lo que hay en Argentina? ¿Qué es lo que hay al sur de Brasil? Esa es la pregunta científica que nos llevó a iniciar este trabajo. Entonces, teniendo una alarma prendida por la parte genética, nos fuimos a la parte morfológica. Entonces, ¿qué hicimos? Las Malvinas, fui a la Malvinas un par de veces, saqué algunas rayas, las dejé en Punta Arenas congeladas, una amiga que vivía allá me prestó el congelador de un regimiento y ahí dejamos las rayas congeladas por un rato hasta que las pude buscar de nuevo y llevármelas a Estados Unidos para hacer todo el análisis genético también y morfológico. Pusimos las rayas ahí arriba de la mesa y empezamos a comparar cosas. Ya, veamos la longitud del rostro, la longitud de la cola y empezamos a encontrar algunas diferencias. Pusimos una raya sobre la otra, la sobrepusimos, la silueta, nos dimos cuenta que también las rayas del mismo corte, de la misma longitud total, tenían diferencias grandes en algunos aspectos. Vimos los rayos X, por ejemplo, nos dimos cuenta aquí también que el rostro de la raya de las Malvinas es mucho más largo que el de la raya chilena. En fin, rayos X también, vimos diferencias en las cinturas pectorales, en las cinturas pélvicas. Entonces, había muchas diferencias, hasta que finalmente llegamos a juntar todas esas diferencias. La genética ya la sabíamos, empezamos con la morfológica, y nos dimos cuenta de que el patrón de distribución de los dentículos dérmicos incluso era distinto. Los dentículos dérmicos, para los que no están familiarizados, son las escamas, es un tipo de escama que se llama escama placoidea, que es el propio de los condriches. No están los pecíolos óseos. Entonces, eso es lo que le da esta textura como de lija a los tiburones, por ejemplo, y a las rayas también. Entonces, los dentículos dérmicos, por ejemplo, la de la izquierda, es la raya de Chile, y esta es la de las Malvinas. Los dos son machos. Fíjense, lo que está en rojo es el parche, es donde están los dentículos dérmicos del uno y del otro. Si se fijan bien, la de Malvinas prácticamente no tiene dentículos dérmicos. En cambio, la chilena, el macho sí tiene estas bandas y tiene aquí en el centro. Y si vemos a las hembras, ahí se nota mucho más. La hembra de Chile tiene más dentículos dérmicos por todo el cuerpo prácticamente, mientras que la de las Malvinas solamente la parte anterior de la cabeza y parte anterior del disco, y aquí en la zona media también un poco, pero no en la cola ni en las alas pectorales. Entonces, este carácter es súper concreto y es súper, lo que quería hablar, lo que les decía antes, lo de la objetividad es súper importante. Aquí no hay cómo confundirse. Entonces, bueno, después de haber hecho otra vez el análisis genético, porque a todo esto había que comprobar bien efectivamente lo que estábamos viendo, entonces hicimos de nuevo el análisis genético, hicimos el análisis morfológico de la chilena y de la raya de las Malvinas, y nos encontramos finalmente, bueno, y lo que hicimos fue redescribir la raya chilena, porque la descripción original era un poco incompleta, había que agregar muchas más cosas, y la raya de las Malvinas fue bautizada por nosotros como la de Turbo Lamillay, en honor a Julio Lamilla, obviamente, y una nueva especie para las Islas Malvinas, o Falklands, depende del idioma. Y, bueno, y lo otro importante que se hizo en este paper fue hundir el género Serraya. Yo les mostré rápidamente que antes se llamaba Serraya. Bueno, Serraya lo hundimos definitivamente porque era un género que causaba que todo el grupo fuera parafilético, entonces decidimos dejarlo decidimos hundirlo y pudimos tener ahora el grupo, o sea, todo el género de grupo ya monofilético. Entonces ahí solucionamos ese problema. Eso da para hablar 3 horas más, así que no lo voy a tocar mucho ahora. Finalmente logramos este paper de acceso libre, así que por si les interesa, igual está en la página del laboratorio, así que bueno, ahí lo pueden ver. Es una descripción que a mí me gustó mucho.
Bueno, finalmente, como les dije, encontramos que la especie chilena era distinta a la especie de Malvinas. Ahora uno las ve y encuentra diferencias como súper obvias, pero en verdad en ese momento no era tan obvio. Ahora, bueno, lo que pasó ahora y la duda nueva ahora es ¿por qué? Porque justo cuando nosotros publicamos la descripción de la raya nueva de Malvinas, un grupo de colegas de Argentina resucitó otra raya, entonces, que es la Dictyrus brachicaudatus. No tengo fotos de ella acá, pero bueno, obviamente es muy parecida. Y bueno, lo que se está cuestionando ahora es que la brachicaudatus es lo mismo que la raya que tenemos en las Malvinas, que es la lamillae. Entonces eso se verá en un próximo trabajo y están en eso ya, están asistiendo a las comparaciones. Así que finalmente lo que sí sabemos es que la raya chilena efectivamente solamente llega hasta Chile y que por lo menos en Malvinas tenemos esta que es la Dictyrus lamillae, que es la raya aguará, y lo que está en Argentina está por verse si es que es lo mismo que hay en Malvinas o no. Así que eso está pendiente ahora y es un estudio que están llevando a cabo el grupo de estos colegas de Argentina. Entonces, ¿qué implicancias tiene esto? Porque yo les hablé de identificación, hablé de filogenia, de relaciones filogenéticas, y también viene la parte de conservación. Entonces, ¿qué implicancias tiene esto para filogenia? Bueno, resulta que al hacer el análisis genético, nos dimos cuenta que la raya volantín de Chile, este ejemplar chileno, comparte un ancestro más reciente con una raya que está en Nueva Zelanda, con otra especie de Nueva Zelanda. Entonces, esto es súper interesante porque en verdad el pariente más cercano de la raya volantín chilena no es esta raya de las Malvinas que está más cerca, que está aquí al lado, no. Su pariente más cercano es esta raya de Nueva Zelanda. Entonces, esto era bastante inesperado, ¿verdad? Porque uno asume que por geografía las relaciones filogenéticas deberían ser más cercanas entre organismos que están más cercanos. Pero aquí claramente no pasó eso, la filogenia lo corroboró con varios genes y todo parece indicar que la raya chilena está más emparentada con una raya de Nueva Zelanda. Este patrón de diversificación se ha repetido en otros grupos de rayas. Describimos una raya nueva en Ecuador, Notorraya martinezi, que también estaba más emparentada con las rayas de Australia, de Tasmania y de Japón que con otras rayas del continente. Entonces, no es primera vez que pasa. Y la explicación de esto, bueno, hay que seguir investigando obviamente, pero una de las explicaciones que hay también es lo de la deriva continental. Entonces, cuando las rayas aparecieron hace unos 150 millones de años atrás, o tal vez más, la Tierra no tenía la forma que tiene ahora, entonces claro, Australia estaba más pegada, Nueva Zelanda estaba más pegada a América, entonces por ahí puede haber pasado este desajuste al que nos tiene ahora a todos intrigados. Entonces, filogenéticamente hablando, estamos encontrando un patrón que une especies del Pacífico y que a su vez quedan separadas de rayas del Atlántico, independiente de la distancia geográfica. Ahora, otra de las cosas que tenemos que sacar el limpio de acá es que perdón, la genética, la taxonomía, ya sea utilizando la genética como una herramienta o la morfología, es totalmente válida. No se puede decir que la genética es más efectiva que la morfología, ni que la morfología es más efectiva que la genética. Y aquí lo que hay que tratar de hacer es incorporar ambas. Entonces, el caso de los estudios morfológicos no son tan fáciles, hay muchas dificultades por distintas razones. Como les digo, a veces hay caracteres que son muy difíciles de distinguir, a veces uno no sabe cuál es el carácter, a veces dos ejemplares son idénticos, y realmente el carácter que los diferencia puede ser la morfología espermática, por ejemplo, o sea, cosas que uno no puede ver a simple vista. Pero en otros casos se hace mucho más evidente la diferencia entre una especie y otra. Y para esas especies en las que las diferencias morfológicas son muy difíciles de encontrar, la genética puede apoyar. Entonces, hay casos en los que la genética, en el caso de la raya volantín, la genética sugirió que podría haber algunas diferencias y que había algo que revisar en la especie de Chile y de Malvinas, lo cual se hizo morfológicamente y juntando las dos cosas se pudo concluir efectivamente que aquí hay dos especies. Aquí no es que fuimos a hacer un blasteo ahí a GenBank y con eso solucionamos el problema, no. Hubo que ir, sacar, analizar morfológicamente y analizar genéticamente otra vez. Entonces, la genética puede hacer sonar la alarma y la morfología va a terminar de solucionar el problema. Puede ser al revés.
también se han dado casos en que la morfología, por ejemplo, lo que pasó con el caso de la Tobatus, que es la raya águila esta que tiene esta negra con puntos blancos, que sale en Nemo, el profesor, por morfología tenía, se notó que en algunos lugares las manchas eran distintas. Entonces, en el lado del Pacífico las manchas eran sólidas y en el lado del Atlántico las manchas eran como anillos. Entonces, eso llamó la atención, junto con otros lugares donde, por ejemplo, la raya tenía manchas desde la mitad de la cabeza hacia abajo solamente. Y eso llamó la atención e hizo que los científicos fueran a los lugares de nuevo, tomaran muestras de tejido esta vez, y analizaran genéticamente. Entonces, la morfología avisó que había algo raro, la genética fue y lo confirmó. Y efectivamente, lo que antes se creía que era una sola especie, que era la Tobatus narinaria, ahora son aproximadamente 5 o 6 especies. Entonces, aquí tenemos casos en que las dos técnicas se están complementando perfectamente. Entonces, de nuevo, la conclusión aquí es que no hay que dejarse llevar por ninguna de las dos 100%. Siempre hay que estar combinando ambas cosas. Y ahora, después de este caso de la raya volantín, que finalmente la implicancia en conservación que tiene es muy relevante, porque la raya volantín es una especie que es recurso y que ha sido capturada durante muchos años y desembarcada y exportada, porque en Chile prácticamente no se come rayas ni tiburones, prácticamente. La raya volantín yo diría que no se consume en Chile, en muy raros casos. Entonces todo se ha exportado al mercado coreano o a Europa. Entonces, pero principalmente al mercado asiático. Entonces, ¿qué pasa? La raya volantín fue catalogada por la IUCN como vulnerable. Y uno de los criterios que utiliza la IUCN para... uno de los tantos criterios que utiliza la IUCN para clasificar una especie como vulnerable, ejemplo, pérdida de hábitat. Entonces, si nosotros vemos acá, voy a volver un par, aquí, ahí. Ustedes ven acá, la especie chilena, la raya volantín, que antes se suponía que abarcaba todo este territorio, ahora nos damos cuenta que no era así y que solamente abarca territorio chileno. Entonces, el efecto de este hallazgo es prácticamente como haber perdido la mitad de su territorio. Entonces, esta raya era manejada como si estuviera en todos lados, pero ahora resulta que la distribución es mucho más restringida y eso es clave en cuanto a las evaluaciones. No sé si esto va a alcanzar, las evaluaciones de la IUCN se hicieron hace poco, prácticamente, yo creo que el año pasado, 2019 o principio de 2020, entonces todavía están procesando los datos, pero no sé si da para, no recuerdo si da para cambiar el estatus de vulnerable, pero sí definitivamente va a hacer que la raya esté más vulnerable, esta especie por lo menos esté más vulnerable de lo que se creía. Entonces, vamos a tener que mirar esto con mucho más atención y las autoridades también van a tener que tener mucha más precaución al estudiar esto, porque de verdad tener una especie endémica ya lleva otro tratamiento. O sea, podemos decir que la raya volantín chilena efectivamente es endémica de Chile. No sé hasta dónde llega al norte, pero tengo entendido que no llega hasta Perú. Así que ese es el efecto en la conservación. Vamos a ver cuál es el efecto en la conservación. Ahora vamos a saber que hay que manejarla por separado, como una especie mucho más restringida localmente en cuanto a su distribución espacial. Y la del Atlántico, bueno, ellos van a tener que también tomar sus propias medidas, porque si la de Malvinas está solo en Malvinas, también es un problema para ellos. Si la de Argentina está solo en Argentina, van a tener más o menos el mismo problema que estábamos teniendo nosotros. Entonces, bueno, a partir de esto, o sea, considerando todo lo que vimos, que había una especie que se pensaba tenía una distribución súper amplia y no la tiene, y que en vez de ser una especie ampliamente distribuida, eran dos especies con distribuciones mucho más restringidas, ¿cuál era el paso siguiente? Entonces dijimos, bueno, si eso pasó con la raya volantín, entonces, ¿qué pasa con las otras especies que están en los dos lados reportadas? Porque hay alrededor de 17, 18 especies que están reportadas tanto en Chile como en Malvinas. Entonces, dijimos, si esto pasó con la volantín, perfectamente podría estar pasando con otras de estas especies. Entonces, esta es la segunda parte de mi investigación, de la cual no voy a hablar ahora, lo voy a dejar con las dudas, pero revisamos, fuimos de nuevo a Malvinas, vinimos de nuevo a Chile, esto digo vinimos porque yo estaba, como les dije, estaba en Estados Unidos cuando hice todo esto, pero vine a mi casa, digamos, Punta Arenas. Muestreamos acá todas las especies que pudimos en Malvinas, y después en Chile también todas las especies que pudimos. Para eso tuvimos el apoyo de IFOP en Chile, y en las Malvinas tuvimos el apoyo del centro, del Departamento de Pesquería de la isla. Entonces, pudimos lograr tener prácticamente todas las que teníamos en común,
Desafortunadamente no pudimos sacar todas en ambos lados, sino que algunas las tuvimos en un solo lado, otras en el otro lado, y algunas, prácticamente 4 o 5 especies creo, sí las pudimos obtener en ambos lados. Pero algunas son muy difíciles, algunas, bueno, es cosa de suerte también. Pero por lo menos ya tenemos los primeros resultados y están bastante interesantes, pero lo voy a dejar con la duda porque espero que el próximo año, en el próximo congreso, tengamos resultados para mostrar acá. Entonces, si bien solucionamos la duda con 2 de estas especies, o sea, con una especie que era la que suponía que estaba en los 2 lados, y ya sabemos que son 2, ahora estamos analizando todas estas otras y el pintarroja. Nos estamos restringiendo solamente a especies de profundidad y que viven asociadas al fondo, porque no tiene mucho sentido, por lo menos para la pregunta que estamos haciendo, ¿no? que es ver cómo son los patrones de diversificación, tratar con especies que son pelágicas, porque por ejemplo el lambda nasu está en los 2 lados, pero es una especie que nada libremente de un lado a otro porque no tiene una barrera geográfica que lo impida. En cambio, las rayas que viven pegadas al fondo, y por eso me parece que son más interesantes para este tipo de estudios. Aunque me encantan los tiburones, las rayas, la verdad, que son mucho más interesantes en temas de biogeografía. Las rayas viven asociadas al fondo casi todo el tiempo, viven pegadas al fondo. Entonces, no pueden pasar desde una zona de 300 metros de profundidad, no pueden cruzar una de 3.000 metros de profundidad para pasar de nuevo a la costa, que es lo que pasa, por ejemplo, aquí. Las rayas que viven en Malvinas y que viven en esta parte del continente, en el lado del Atlántico, para cruzar al otro lado tienen que pasar o por el paso de Drake, que son 3.000, 5.000 metros, ya no me acuerdo, o tienen que entrar por el estrecho de Magallanes, y el estrecho de Magallanes también tiene unas barreras acá, entonces hay barreras geográficas, es como si estuviéramos debajo del agua, serían como un cerro, entonces no podemos llegar, las rayas no pueden llegar y pasar por arriba y pasar al otro lado muchas veces porque hay distintas barreras, no solamente físicas, o sea, no está solamente el cerro, sino que además, por ejemplo, hay capas donde prácticamente no hay oxígeno en 200 metros de espesor, entonces, claro, la raya va a tratar de pasar, pero se va a quedar sin oxígeno, se va a tener que volver, entonces hay barreras químicas y barreras físicas que impiden que los organismos que viven no puedan pasar de un lado a otro. Y finalmente tenemos el paso de Drake, por ejemplo, donde... no es el paso de Drake, se me olvidó la palabra. El Beagle, Canal Beagle. Y tenemos Canal Beagle, que dentro del Canal Beagle también hay algunas barreras de este tipo, que son verdaderos cerros, como les digo. Entonces, hay muchas barreras oceanográficas, hay barreras químicas y físicas que hacen imposible a veces el paso de un lado a otro. Entonces, bueno, estas rayas, la mayoría de estas viven en mucha profundidad, a diferencia de la volantín, que vive generalmente hasta los 200 metros, 300 metros. Si alguien me va a decir la encontraron una de 400 metros, sí puede ser. Pero habitualmente viven más pegados a la costa y más dentro del margen alrededor de los 100, 150 metros. En cambio, estas otras son rayas que viven a 2.000 metros, que viven a 1.000 metros, entonces tienen otra distribución. Y estamos investigando, como les digo, lo que pasa en los 2 lados con estas otras de acá y próximamente tendremos algunas novedades. Bueno, quiero terminar con, bueno, agradecer por supuesto a la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar por haberme recibido, por haberme permitido mostrar parte de la investigación que estamos realizando en el laboratorio, a la Universidad de Connecticut, por ejemplo, por supuesto, porque es la que me apoyó en todo aquí como parte de mi investigación de doctorado, para poder hacer todos estos viajes y todos estos muestreos. Esto es una parte solamente de la investigación, fuimos a mostrar a Ecuador y a México también, hay muestras de prácticamente de varios países, entonces esto es un trabajo que es mucho más grande, que es mucho más a nivel global, el proyecto de la universidad, mucho más global, y National Science Foundation por financiar obviamente los viajes, Falkland Island al Departamento de Pesquería por darnos las facilidades de embarcarnos en los cruceros científicos que ellos organizaron, y a la Universidad del Paraíso obviamente por tenerme ahí y apoyarme en todo. Y bueno, dejo datos de contacto, ahí está mi correo, y bueno, por si quieren seguir el laboratorio y ver más cosas, siempre estamos tratando de subir fotos y bueno, tratamos de mantener más o menos actualizado esto para que la gente sepa más o menos lo que estamos haciendo. Bueno, ahí les dejo el Facebook, el Instagram y el Twitter, para que vayan viendo lo que estamos en lo que estamos ahora. Tenemos muchos estudiantes, hay una página que es controlab.cl y ahí pueden entrar y ver qué investigaciones tenemos con los estudiantes de pregrado, y bueno, los papers, presentaciones, hay de todo. Así que dense una vuelta y si les interesa el tema de los condritos y de
y de la biología en general del contexto, ese es un buen lugar para encontrar información. Y tenemos una galería con fotos súper lindas. Así que eso, muchas gracias y vamos a ver si es que hay alguna pregunta. Hola Francisco, gracias por tu presentación. Estuvo súper interesante que nos estés contando sobre la raya, esta especie endémica para Chile, y también es súper importante que nos menciones que es complementario las técnicas, por ejemplo, de la taxonomía y la genética, que de cierta manera la taxonomía ha sido como un poco no tan usada en los últimos años, pero se sabe el valor que tiene la taxonomía junto con la genética, la información valiosa que nos puede entregar. Al respecto, mira, hay un par de consultas, bueno, te envían saludos, saludos desde La Serena, e incluso te están viendo desde Nueva Zelanda, que Wow, también hay saludos desde allá. ¿en serio? Y sí, está el colega Pablo Ortiz que te envía saludos desde Nueva Zelanda. Gracias, Pablo. Y también Cecilia Gatica de La Serena. Muchas gracias. Mira, Gracias por los saludos. una de las consultas, por ejemplo, que nos hacen es si es que las rayas, por ejemplo, tienen una diferencia en el comportamiento y si es que este comportamiento se ha afectado por la captura en la que se toman estos especímenes. Comportamiento, a ver, el comportamiento de las rayas de profundidad sobre todo es más o menos similar, o sea, estas rayas viven asociadas al fondo, viven en la oscuridad y son mesodepredadores principalmente, se alimentan de peces, se alimentan de crustáceos, cuando son recién nacidas se alimentan de microcrustáceos probablemente y de gusanos, entonces es como, pero finalmente el comportamiento es el mismo, estas rayas se mantienen asociadas al fondo, no están moviéndose dentro de la columna de agua hacia arriba, se mantienen siempre en la profundidad. Y las capturas, bueno, no sé en qué puedan moldear su conducta, pero lo que sí, la mayoría de las pesquerías que sacan estas rayas, bueno, en verdad hay dos tipos de pesquerías principales las que salen como fauna acompañante. Una es la pesca de arrastre, obviamente, del calamar, el calamar de profundidad, que se hace pesca de arrastre al fondo y bueno, ahí salen las rayas porque están en el fondo. Y a su vez las pesquerías que usan espineles, pero también espineles que vayan a fondo, como por ejemplo en Chile la pesquería del congrio, el congrio dorado, ese es un espinel horizontal. La pesquería de merluza del sur no, porque usa espineles verticales y generalmente no están hasta el fondo, entonces no. Lo único que hace que las rayas que piquen los anzuelos en el fondo es que eh, es comida fácil, o sea, como todo pescado, si tiene la oportunidad de comer algo gratis, lo va a hacer. Entonces, si ve la carnada, la va a oler y va a comer y ahí es como que quedan atrapados. Entonces no es necesariamente que la presencia de carnada ya haga un cambio en la conducta, sino que es propio de la conducta de cualquier animal, si ve comida gratis, fresca, agarrarla, gratis. Ok, ya súper súper claro con el tema de la captura. Una consulta, ¿qué tipo de carnada utilizan para las rayas? Eh, para la raya, para la pesca propiamente tal de raya, mira, yo he visto de jurel, sardina, anchoveta, salmón. Mm, Yo no voy a, casi me tiraba al agua con los anzuelos, pero sí estaban tirando hasta salmón. Entonces, la pejerrey también se usa bastante en el sur de Chile, en la Patagonia especialmente. Y las otras, bueno, la pesca de raya volantina en la zona central, por lo menos, hoy en día no está activa esa pesquería, pero eh, se pesca con redes, desmaye. Entonces ahí no se usa carnada, se usan redes. ok. Mira, para nuestros seguidores igual te comento que están mandando saludos tus colegas o los colegas que, bueno, que están interesados en conocer sobre las rayas desde Guatemala, Antofagasta, Puerto Montt, desde México también. Así que súper amplio las personas que están escuchando la charla y están haciendo una El consulta laboratorio tiene también. amigos en todos lados. Sí, Por fin el laboratorio pasó a ser más popular que yo, entonces tiene amigos por todos lados.
qué bueno, es importante tener las redes de colaboración internacionales. Una de las consultas que están haciendo es que si estudian también ustedes en el laboratorio los parásitos que vienen en la raya volantín. Sí, buena pregunta. ¿Quién la hizo? ¿Se puede saber? Fabiola Sepúlveda, de Fabiola. Antofagasta. Ya, la Fabiola sí la conozco. Bueno, Fabiola sabe súper bien que yo trabajo con Yarin Caira, entonces, y ella conoce muy bien a Yarin Caira también. Sí, la respuesta sería sí, aunque la parte de los parásitos, los cestos de la raya volantín ya está, creo que ya se publicó, de hecho. Verónica Bueno fue la primera autora de ese trabajo, si no me equivoco. Ella comparó, de hecho, la fauna cestódica de la volantín de Chile con la raya guará, con la de la milla, de las Malvinas. Entonces, sí, el estudio se hizo y ahora lo que estamos haciendo nosotros es seguir bajo la misma línea, o sea, nosotros no solamente sacamos una muestra de tejido de la raya, sino que aprovechamos el ejemplar completo. Entonces, los casos de las especies que sacamos de Malvinas en Chile, junto con la muestra de tejido, sacamos los intestinos para sacar estos cestos. Entonces sí estamos estudiando además los parásitos cestos de todas estas especies. Y ahora, actualmente en el laboratorio, nosotros también hemos seguido muestreando, estamos analizando generalmente muchas muestras de Sinterigia caudata, de Psammobates coina y Sinterigia lima, y también muestramos parásitos, estamos viendo varias especies que necesitan ser redescritas y estamos analizando la fauna parasitológica y vamos a ver edad en futuro mediano plazo. Nosotros tratamos de sacarle el máximo provecho posible a las muestras. No queremos, si vamos a sacar una raya de las redes de pesca y la vamos a llevar al laboratorio, vamos a analizarla completa, vamos a hacer todo lo que podamos, entonces, para que no se desperdicie nada. Y estamos armando ahí una colección también de mandíbulas y todo, así que estamos haciendo algo bien interesante ahora, con varias especies. Súper bien. Mírate, y siguen llegando saludos, me imagino que son de tus colegas desde Perú, también desde Biobío. Hay una persona que comenta que le ha subido el ánimo ver tu charla. La verdad que Qué bueno. estuvo, ¿Quién sería? se llama Rain Farías Salcedo, ¿De dónde? desde el Biobío, que manda Ah, saludos ya. y que le subió el ánimo, y también, bueno, desde Argentina también te están viendo. Ujú. Y yo tengo una consulta que creo que no lo mencionaste, pero a mí, por ejemplo, como yo estudio ecología trófica, me gustaría saber si es que existe información sobre quiénes son los predadores, por ejemplo, de las rayas. Si es que eso está descrito o también sobre qué consume, por ejemplo, estas rayas. ¿Cuál es su dieta? Sí, las rayas, en general, las rayas de mediano tamaño, que estamos hablando como la volantín, que llegan a medir máximo alrededor de 1 metro, son mesodepredadores. Que son mesodepredadores son especies que están en la mitad, en la trama, ni muy arriba ni muy abajo, son depredadores, pero no son depredadores tope. Entonces, esas rayas generalmente se alimentan de crustáceos, no sé, bueno, tú conocís la múnida, por ejemplo, y no sé cuánto, para los que no están muy familiarizados, estamos hablando de una especie como de langostita así pequeña, un camarón. Se alimentan de estos camarones, se alimentan de otros invertebrados, pero principalmente de crustáceos. Y las rayas más grandes de la misma volantín de esa especie ya se empiezan a alimentar de peces. Ahora, la Icturus trachidermus, por ejemplo, que es la raya espinosa, que es otra que está en el sur de Chile también, desde la zona central hacia el sur, y también está al lado de las Malvinas, es una raya que llega a medir más de 2,5 metros. Entonces, esa raya ya tú le podías encontrar hasta una merluza dentro del estómago. De hecho, yo encontré una vez al sacarla del anzuelo, tenía un tiburón. O sea, el tiburón se tragó el anzuelo y la raya se comió el tiburón, que está atrapado. Entonces, son depredadores ya de mayor nivel y pueden llegar a ser depredadores no tope como el cachalote, pero pueden ser bastante arriba dentro de las redes tróficas. Se alimentan de eso. Y los depredadores naturales, bueno, en verdad es difícil decirlo porque yo no he visto trabajos en los que se haga en que se incluya la raya como presa de algún organismo. Tengo en la memoria algún trabajo de Argentina en el que se dio algo de contenido de cachalote y ahí salían huevos de raya o salían rayas directamente algunos pedazos. Pero en verdad, dependiendo de la especie, porque hay especies, como te digo, que viven cerca de la costa, entonces esas pueden estar susceptibles a la depredación de otros tiburones que viven más cerca de la costa. Y las de mucha profundidad generalmente tienen pocos depredadores porque llegan a ser bastante grandes y en verdad no tienen, o sea,
no tienen mayores depredadores por el porte que tienen. Entonces, como te digo, el cachalote es uno que llega bien abajo y podría ser un depredador, pero no tengo antecedentes de otro así como específicamente. Ok. Mira, están haciendo otra consulta que es de Oscar Sosa. Dice Ujú. que están encontrando una mayor diversidad en la región que tú trabajas, y que eso podría romper con la poca teoría que a menor latitud, mayor diversidad. Por lo que él te pregunta, con la experiencia que tú tienes, ¿qué tanta diversidad esperas encontrar más adelante? Mira, Oscar es un tremendo científico mexicano, un colega y amigo. Eh, sí, está esta teoría de lo de la latitud con la diversidad, pero yo soy un poco, eh, a ver, no creo decir escéptico, lo veo con precaución en estos casos porque yo creo que el dato, cuánta diversidad hay en un lugar y en otro, se tiene que analizar una vez que el dato existe. Yo creo que está tan inexplorado el Pacífico Sur, está tan inexplorado el Pacífico Oriental, que es la parte de la costa de Chile, por ejemplo, y las partes profundas en Chile, más lo que pasa en el Drake y más lo que pasa en otras partes cerca de la Antártica, por ejemplo, es tan poco lo que se ha estudiado en esta zona que en verdad falta que se encuentren muchas especies. Entonces, para la gente que uno, incluso yo que llevo harto tiempo en esto, yo pensaba que ya prácticamente estaban todas descritas y la verdad es que una vez que empecé a entrar un poco más al tema de la taxonomía, me he dado cuenta que en verdad es cosa de mirar bien y te empezás a encontrar especies nuevas en todos lados. Así que yo para ver si esa hipótesis se rechaza o se acepta o se acepta o no se acepta, para ser más preciso, creo que primero hay que hacer una buena exploración del lugar y ver cuántas especies hay efectivamente y ahí empezar a sacar las cuentas, pero ahora yo me esperaría encontrar algunas sorpresas con varias especies, en verdad. Hay unas que son de mucha profundidad, en la pesquería del bacalao de profundidad, por ejemplo, ahí salen especies bien raras y que a veces no están reportadas. Con eso, película un poco más clara, creo que uno podría empezar a hacer los cálculos de verdad. Yo creo que hay muchas especies que el gato está viendo que lo saque. El, hay muchas especies que en verdad no han sido encontradas todavía, hay especies nuevas y especies que no han sido reportadas derechamente. ¿Ok? Después, por ejemplo, te están preguntando, que es una consulta que hace Milén Seguel. Ella pregunta si es que, porque tú bien nos hablaste sobre las diferencias morfológicas que tienen estas rayas, pero ella quiere saber si es que hay una diferencia también en las cápsulas que colocan. Sí, de hecho, es bien interesante porque nosotros trabajamos mucho con sinterigia en el laboratorio. Gracias, Milena. Y el género Sinterigia particularmente, que es el origen del logo del laboratorio, que controlar tiene un huevito raya, bueno, ese huevo es de Sinterigia. Son son huevos con zarcillos muy largos. Y esto solamente está presente en el género Sinterigia. La única raya con esos zarcillos así de largos es el género Sinterigia. Y si tú comparas los huevos de las 4 especies de Sinterigia que existen, son todos distintos. Unos son más anchos, otros son más cortos, las paredes son más delgadas, son más translúcidos, los zarcillos son todos larguísimos. Y, por ejemplo, con Samoatis, que también es un buen caso de estudio, que es otra raya que es relativamente costera, pero que también puede estar a mucha profundidad, también las cápsulas, y también hemos descrito por lo menos la de Samoatis coina, si tú la comparas con Samoatis normani y Samoatis ruiz, que son las otras 2 especies que hay en Chile, sí se ven diferencias clarísimas en las cápsulas. Entonces sí, las cápsulas son un súper buen indicador. Hay otras que son más difíciles de reconocer, pero sabéis que todas tienen algo. Yo le debo mucho a las cápsulas y voy a seguir trabajando con cápsulas para siempre. Todavía queda mucho por describir, pero es un carácter súper importante que también es bueno incluirlo en las descripciones de especies. O sea, muchas veces está descrita la especie y no se describe la cápsula, entonces después la cápsula hay que escribirla por separado. Nosotros con las cápsulas hemos tenido muy buena experiencia y hemos encontrado, como te digo, bastantes diferencias. No tuve la suerte de encontrar una cápsula en buen estado de la raya de Malvinas, por ejemplo, de la Lamillay. Encontramos una, pero estaba súper rota, entonces era muy difícil medirla para poder ver si es que había diferencias con la chilena, que sí la describimos hace mucho tiempo.
Ok. Me encantan las cápsulas, no sé si quedó claro. Sí, sí, no, sí. Por lo menos a mí, y espero que a la gente que está viendo la charla quedó claro el tema de las cápsulas. Después, por ejemplo, hacen otra consulta que es de Alexandra Almonacid. Ella pregunta si es que las orcas también podrían ser un depredador de rayas. No, no, no sé. La verdad es que no sé, podría ser con algunas especies más someras. Yo no sé hasta qué profundidad pueden bucear las orcas. Tú sabes, me podrías decir, pero estamos hablando de rayas que viven a 1500 metros de profundidad, 500 metros de profundidad, entonces, si la orca puede bajar, claro, como es un depredador súper tope, probablemente se va a alimentar de lo que agarra. Entonces, si es que la orca baja 500 metros, 300 metros, y se encuentra una raya de un porte que la acomode, porque tampoco estamos hablando de ir a comerse una galleta, estamos hablando de rayas que tienen muchas espinas y que tienen su método de defensa también. Entonces, pero eventualmente con algunas especies más chicas probablemente sí, sí podría ser un depredador potencial, de todas maneras. Ok. Después hay otra consulta. Bueno, te mandan saludos Rodrigo Lía desde Iquique. Y él Gracias. pregunta sobre la conservación. Él Ujú. pregunta si es que podría generar un problema de conservación el no generar una identificación correcta de condrictios en general, pero los que están sujetos, por ejemplo, a la pesquería. Después dice, a la hora de informar, por ejemplo, el sistema de trazabilidad que tiene Cernapesca, se podría estar informando de especies que no son en las descargas, de tal manera que se podría omitir información relevante. Entonces, él quiere saber cómo se podría mejorar a nivel institucional, por ejemplo, el tema de las capturas y una identificación correcta. Bueno, excelente. Gracias por la pregunta, muy buena pregunta, porque es bien atingente a lo que hablamos hoy día. La taxonomía importa justamente por eso. Si tú tienes niveles de desembarque de, por ejemplo, raya volantín, eh, de hecho, te voy a poner el mismo caso de la raya Valentín. Hace, no sé, 30 años atrás, la raya se desembarcaba como raya. Todas las rayas eran una sola categoría, que era raya. Entonces no podéis saber en verdad cuánto estáis desembarcando de cada una. Con tiburones pasa lo mismo. Ahora, por ejemplo, salió un artículo hace muy poco en Mongabay, donde hablaban de los desembarques, de cómo aumentaba el nivel de desembarque del tiburón sardinero, el landanazo. Entonces, eh, la verdad es que a mí me llamó mucho la atención, porque el lambda sí sale bastante, o sea, es relativamente frecuente dentro de las pesquerías de tiburones y albacora, pero no a los niveles que están apareciendo últimamente. Como que hay mucho lambda y casi nada de maco, entonces se invirtió mucho el número y eso me llamó mucho la atención. La verdad que, claro, puede que sea así, puede ser que se sobreexplotó tanto el maco que en verdad el maco desapareció y efectivamente el lambda tomó el lugar y sucesión ecológica y lo que todos sabemos, ¿cierto? Entonces puede que haya pasado, pero también existe una posibilidad remota digo porque en verdad son especies que son más o menos fáciles de identificar, de que, no sé, que lo que estén identificando los troncos, por ejemplo. Entonces, a lo mejor resulta que se pueden estar identificando mal. Entonces, son posibilidades. Lo que sí estamos seguros y que es como algo que hay que sacar de este tema, de todo lo que acabo de decir, es que la, la taxonomía es lo primero que hay que hacer. O sea, primero hay que identificar bien las especies, antes de hacer un estudio biológico, antes de hacer un estudio pesquero, antes de ver estado de conservación, antes de ver biología, ecología trófica, no sé. Todo. El primer paso tiene que ser una identificación confiable y adecuada, porque si tú no identificas bien tu especie, entonces todo tu trabajo pierde toda la validez después. O sea, a veces yo he visto trabajos en los que se encuentran ciertos outliers, por ejemplo, en crecimiento, por ejemplo. Fue muy común hace muchos años atrás que había problemas en las curvas de crecimiento con la raya volantín. ¿Por qué? Porque se estaban mezclando rayas espinosas entre medio. Entonces la raya espinosa crece mucho más lento, pero también mucha mayor talla. Entonces una raya de 1 metro, volantín, va a tener a lo mejor 10 años, y una traquiderma o espinosa de 1 metro, en verdad va a tener 3 años. Entonces, eso causa muchos problemas con los datos, y los desembarques es casi de sentido común. O sea, si no sabemos identificar bien, obviamente que los datos de desembarque van a estar
alterado y eso no nos va a permitir tomar buenas decisiones de manejo, finalmente. Y con respecto a eso, ¿existe un catálogo ya para poder hacer una identificación de estas rayas? Eh, a ver, para rayas, si es que me preguntan por el caso particular de Malvinas, Chile, no todavía. Estoy trabajando en algo, estamos analizando, como te digo, estoy analizando la genética y la morfología, estamos redescribiendo aproximadamente 15, 16 especies, entonces es un trabajo que va a demorar un buen rato. Espero tenerlo este año. Sí. Pero sí existen varias guías de identificación para especies chilenas, entonces, que si bien son ya un poco más o menos antiguas, todavía tienen vigencia en varias especies. Entonces, a ver, hay una del 2003 que es de la Villa Isaac, que hizo Julio con Silvia Isaac, que tiene bastante. Le van a faltar a lo mejor un par de especies porque se han descrito con posterioridad o bueno, lo que ha pasado ahora. Y está la guía que hizo Oceana el año 2005, si no me equivoco, eh, que es la guía de identificación de especies de condritos chilenos, que la hizo Julio Lamilla con Carlos Bustamante, ellos fueron los editores, pero fue parte realizada por todo el equipo que participó en el FIN 2004-18, el Plan de Acción Nacional de Tiburones de Chile, encabezado por ellos, y ahí hay otra, y David Ebert, ahora hace el año 2016, por ahí, 2016, no sé si estará Ebert conectado para que me diga, para que me sople, pero ese es un catálogo de especies de profundidad. Entonces, de todo el Pacífico, la FAO sacó un catálogo de especies de profundidad de todo el Pacífico suroriental. Entonces, están todavía la mayoría de las especies chilenas de profundidad incorporadas. Y ahí hay caracteres morfológicos, hay un esquema. Entonces también se pueden ver ahí. Y hay una versión en inglés y una en español. Así que están ahí en la FAO. Si me mandan un correo, a lo mejor puedo tratar de mandársela. Nosotros tenemos algunos ejemplares, o sea, lo tenemos el PDF. Y el mismo año 2016, Peter Last sacó el libro de rayas del mundo, que es el equivalente al Chart of the World de Compaño, pero ahora de rayas, y ese libro gordo que por ahí anda, ese libro tiene todas las rayas del mundo y ahí están, por supuesto, las rayas que están en Chile. Falta la raya de la milla y falta la de Ecuador, de Jimmy Martínez, que le dedicamos, porque esas fueron escritas posterior al lanzamiento del libro, pero eso pasa todo el tiempo. O sea, están saliendo especies nuevas todo el tiempo, todos los años. Qué interesante. Bueno, sobre todo, por ejemplo, acá en Magallanes, en el estrecho de Magallanes, que también es en ciertos sectores del estrecho que tienen como el ambiente propicio para que habiten las rayas, se sabe muy poco. Sí, el estrecho de Magallanes, hoy lo tengo en la gana. Estuve ahí como te dije, hace un par de años, muestrando, de hecho, con la gente del IFOP. Y hay un par de rayas de ahí que necesito. Así que todavía necesito la raya magallánica, por ejemplo, la batirraya magallánica, la que ellos llaman raya de los canales, que es la batirraya Brachyurops, por ejemplo. Hay varias rayas de profundidad que están reportadas en el estrecho de Magallanes y que yo no tengo todavía y que hubiera sido bacán tenerlas de Chile. Pero bueno, ya vendrá el tiempo. Ahora tengo que terminar con lo que tengo y espero volver más adelante o hacer alguna alianza estratégica con alguien que esté allá, por ejemplo, que pueda ayudarnos a recolectar con los pescadores. A modo de curiosidad de mi parte, acá a veces cuando hay marejadas, por ejemplo, es posible observar estas cápsulas de rayas que llegan como con madejas de macrocistis a la playa y es muy común ver eso después de marejadas, por ejemplo, de encontrar estas ¿Tú cápsulas. has visto huevos de raya pegados a la macrocitis? Sí, se han encontrado. Ya, porque sabéis que yo, de todas las veces bueno, ya te dije, yo soy de allá, sabéis que nunca he pillado huevos, no he tenido la suerte de pillar huevos agarrados a macrocitis. En Chile, en la zona central, por lo menos, centro-sur de Chile, los huevos de Sinterigia, que son los únicos que se pegan a las algas, porque ¿te acuerdas que te dije? El género Sinterigia es el único que tiene zarcillos largos. Entonces, la única que deja los enredados en las algas son las Sinterigia. Okay. Por la raya, también están los pintarrojas, obviamente los tiburones que también tienen esos mismos zarcillos. Entonces, la zona centro y centro-sur de Chile, los huevos de Sinterigia, por lo menos, que son los únicos, repito, que tienen estos zarcillos largos que les permiten enredarlo en las algas,
se pegan al Guiro Palo, siempre se me olvida el nombre, Lesonia trabeculata, si no me equivoco, trabeculata, sí. Entonces, no sé si en Punta Arenas como están de Lesonia trabeculata, pero sabéis que en la zona centro-sur de Chile, por lo menos, no se pegan en nada que no sea Lesonia trabeculata. Entonces, en Punta Arenas, yo sé que los bosques de macrocistis son enormes, y ahí al frente del Fuerte Bulnes, toda esa zona está lleno. Entonces, y en la playa que está ahí, donde está la Nao Martina, toda esa zona, ahí varan algas también, pero yo nunca he visto huevos de sinterigia pegados ahí, así que te lo encargo. Si vuelves a ver alguna vez, por favor, porque eso sería súper interesante. Y lo más probable, no estoy seguro, pero lo más probable es que si encuentras huevos agarrados de algas, sean de sinterigia monaparty, pero eso también está por verse. Entonces, porque Caudate y Lima llegan más o menos, son más de zona central. Así que sería súper interesante poder tener por lo menos una foto o algo de eso para ver de qué estamos hablando. Y en ese sentido, a las personas, por ejemplo, que no trabajan en genética, lo mejor sería conservarlos en alcohol para que eso después pueda ser, y no en formalina, ¿cierto? Claro, sí, para genética, alcohol, la formalina no sirve, pero sabéis que incluso como la gente, o sea, hay muy poca gente la que tiene alcohol en la casa, así que métanlo al congelador nomás, sacan un huevito o algo así, cualquier cosa, mejor métanlo en una bolsita, lo tiran al congelador y con eso. Ahora, si es que se ve que el huevo está fresco, por ejemplo, que tiene, ustedes lo ven así, se ve brilloso, se ve bien, y si pueden poner un acuario de agua de mar y pueden poner el huevo ahí, mantener el agua helada y capaz que están acá. Así que son relativamente delicados, pero si es que, por ejemplo, para gente de universidad como ustedes, si tienen acuarios de agua de mar, por ejemplo, eso sería una buena forma también de recuperarlo. Y además, eso te permite saber de quién era el huevo, porque a veces uno se encuentra una cápsula y realmente no sabe de qué especie es. Y si así es que nazca, podéis llegar a identificar la especie. Entonces ahí tenéis el huevo y tenéis la especie a la que pertenece y ahí podéis describir el huevo tranquilo. Nosotros trabajamos con huevos que han sido depositados en el laboratorio, por eso tenemos certeza de qué especie corresponden. Ok, bueno, trataremos de guardar eso si es que se vuelve a aparecer ese tipo de evento, que a Es un veces, mundo de solo huevos. sí. Mira, después hay otra consulta que hace Miguel Valderrama. Él pregunta sobre qué métodos utilizan para determinar la edad. Después, antes Eh, que respondas, él dice, un estudio del 2018 cuestionaba el uso de las vértebras para determinar la edad, ya que describía que las bandas daban información del crecimiento, pero no del tiempo. Entonces, él pregunta si existe algún método alternativo. Mira, ese trabajo del que está hablando probablemente el de Lisa Nathanson del 2018, donde hablaban justamente de eso, de las discordancias que existían en la formación de anillos de crecimiento. Uno de los, para la gente que trabaja en crecimiento, validar la periodicidad de la formación de los anillos es súper difícil y es un problema. El trabajar con anillos de crecimiento de las vértebras tiene dos problemas importantes, diría yo, así que se me vienen a la mente rápidamente, son uno es que si las bandas son o no son periódicas, eso es lo primero, obviamente. Pero sorteado de eso, o sea, incluso si teniendo la certeza, que muchas veces no se tiene, pero teniendo la certeza de que las marcas son efectivamente anuales, viene el problema en los últimos anillos, en los que están más afuera. Esto es igual que un árbol, ¿cierto? Para los que no están familiarizados, no, usted agarra una vértebra de tiburón, le hacen un corte y va a quedar como, bueno, en verdad quedan como un reloj de arena, pero imagínense cuando cortan un tronco y le sacan una lámina hacia el tronco y ven esos anillos igual que en los árboles, se ven los anillos de crecimiento que están ahí, son concéntricos. Eh, a medida que el organismo, en las primeras etapas de su vida, los organismos crecen más rápido, por lo tanto los anillos van a estar más separados entre sí. Por lo tanto es fácil identificarlo, relativamente fácil identificarlo, porque trabajan en edad saben que tampoco es tan fácil a veces, pero a medida que el animal llega a su edad adulta y a su etapa y a sus tamaños máximos, esos anillos son cada vez más pegados, entonces van cada vez más juntos, entonces llega un punto en que es muy difícil distinguir entre un anillo y otro. Entonces, un problema es la periodicidad y el otro problema es efectivamente eh, identificar estos anillos, poder separar uno de otro. Y además de eso,
está el problema logístico de cómo visualizarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lisa Nathanson, que es una autoridad mundial en el tema, y que es la que cuestionó todo esto, ha desarrollado muy buen procedimiento para poder obtener edades a través de radiocarbono, de isótopos de radiocarbono. Entonces, este es otro método más químico, si se puede decir de alguna forma, en el que tú puedes identificar, y así es como se supo, por ejemplo, que el tiburón blanco no vivía 20, 30 años, sino que vivía como 60. Eh, Ahora el caso del somnioso, no me acuerdo exactamente cuál fue la técnica, no sé si fue con radioisótopos, pero me da la impresión de que fue con isótopos, se descubrió que podía tener 400 años, entonces el tiburón de Groenlandia. Entonces sí, hay otras técnicas como el de radioisótopos que ha funcionado bastante bien y son complementarias. A veces trabajar con el niño de crecimiento puede tener sus desventajas en ese sentido, pero con las herramientas adecuadas y un buen tratamiento, si uno tiene un buen procedimiento, en verdad es bien preciso. Ok. Bueno, después Eduardo Malavasi manda saludos para ti desde Brasil. Uh-huh. Y ahí también hay un Luis que espera ver resultados muy pronto de tus nuevas investigaciones. Saludos desde de, Chaitén. de Chaitén. Sí. Ahí anduve yo hace unos años atrás también viendo tiburones y rayas. Después hay otra consulta que nos hace Ronnie Paredes que dice si es que hay algún estudio sobre el efecto de la salmonicultura u otras actividades antropogénicas sobre las rayas u otras especies de condrictios. Hace súper poco estuve hablando con alguien de eso, de hecho estábamos ideando planificando unos muestreos. Un estudiante del Austral, que vino a hacer la práctica al laboratorio aquí a Viña y bueno, seguimos en contacto y ahora tenía la posibilidad de ir a mostrar cerca de la salmonera. Sabéis que tú tenés que saberlo mejor que yo, pero se han encontrado muchas especies que a la trila del estómago ahora tienen pellet, en vez de tener las presas habituales. Entonces, eh, yo me esperaría encontrar, por lo menos rayas costeras, me esperaría encontrarlas con alguna influencia de la, eh, de la salmonera, por lo menos con restos de pellet. Así que sí, es esperable, de todas maneras. Y también, bueno, Ronnie, en la misma pregunta, él hace referencia a si podría afectar la silvicultura a la disminución de hábitat o a la calidad de estos hábitats que estarían afectando a las rayas. Ronnie, gracias de nuevo por la pregunta. ¿De dónde, Ronnie? No nos dice dónde es. No. Ronnie Ya, bueno, Paredes. ojalá que esté conectado todavía que diga, pero eh, bueno, me imagino que si es salmonicultura, el problema debe ser de la décima abajo. Eh, bueno, agradezco, no. Se me fue la pregunta ahora. Me distraje. No, él Eh, quería saber si es que la salmonicultura también estaría teniendo algún efecto en las rayas, pero en el lugar donde habitan. Sí, en la disminución del hábitat de la raya o en la ah, calidad del hábitat. ya. Disculpa, sí. Gracias, Ronnie, de nuevo. El, claro, yo, de todas maneras, porque, a ver, uno de los efectos que tiene la salmonicultura y que está más que comprobado, aquí yo no vengo a tirar una primicia en esto, es que justamente los restos de alimentos que caen al fondo marino terminan por producir lo que se llama eutroficación, o sea, un exceso de nutrientes en el fondo, lo cual trae bacterias y, en fin, terminan matándose, forma este lodo y terminan matando el lugar. Entonces, sí, tú me dices, ¿hay pérdida de hábitat? De todas maneras, creo yo que sí, porque todo lo que queda debajo de una jaula termina siendo materia muerta. Y lo otro, que bueno, si es que hay desechos también de las mismas industrias de cultivos marinos, por ejemplo, cuando quedan redes botadas, cuando quedan herramientas botadas, si bien es cierto, eso puede ser sustrato nuevo para algunos organismos que a lo mejor les pueden servir, también es parte de la contaminación, microplásticos ni hablar. Entonces, hay una serie de desechos que en verdad, claro que van a hacer pérdida de hábitat y van a hacer que en algunos casos, bueno, algunas especies tienen la posibilidad
desplazarse un poco más al fondo, pero hay otras especies que no pueden hacer eso, entonces definitivamente es pérdida de hábitat. Para las rayas, claro, pérdida de hábitat, las rayas que tienen que ir a poner cápsulas cerca de la costa, por ejemplo, esas van a tener problemas porque van a tener que ir a depositar sus cápsulas en lugares donde ahora se van a encontrar este barro anóxico y va a ser un problema, mientras que otras que viven a mayor profundidad probablemente no tengan el mismo problema. Ok. Mira, después Beatriz Ochoa pregunta, en base a la distribución de la especie que tú hablaste, de la raya volantín, ¿en cuánto estaría disminuida la población? Beatriz, gracias por la pregunta, primero que nada. Eh, bueno, no sé si entiendo bien a qué se refiere con la población, pero lo que tenemos con certeza es que la especie, como antes se hablaba de una distribución amplia por toda la parte sur de Sudamérica, tanto por el Pacífico como por el Atlántico, ahora sabemos que es prácticamente la mitad de eso. Ahora, ¿cuántas poblaciones de raya volantina existen en Chile? Eso está por determinarse. Hay un trabajo que algo vio en genética y se veía por lo menos creo que un par de unidades, pero no está muy clara no está muy clara la cantidad de poblaciones que existen de esta raya. La distribución es más o menos continua, entonces, no más o menos, es continua. Entonces, desde la zona del centro de Chile, de Coquimbo hacia el sur, la distribución es ininterrumpida. Entonces, no tenemos esta separación entre las rayas del norte y las rayas del sur, por ejemplo, porque se han mezclado continuamente durante el tiempo. Entonces, no hay, como te digo, una certeza absoluta del número de poblaciones. Entonces, tampoco se puede saber qué tanto ha disminuido la cantidad de ejemplares tanto en la zona norte como sur. Sí se sabe que en general, en términos pesqueros, el stock ha bajado bastante, porque es una raya que vive 14, 15 años, entonces se demora bastante más en reponerse de la sobrepesca, y fue explotada muy intensamente. Creo que llegamos a un pic de como 5.000 toneladas en algún momento, entonces igual para Condricto es harto, y bueno, y a partir del año 2006, aproximadamente, 2006-2007, se tiró una veda biológica que paró prácticamente la actividad extractiva de la raya volantín hasta como por 10 años, hasta el 2017, 18, y recién ahora se están empezando a dar unas cuotas muy pequeñas otra vez. Pero la raya estuvo en veda casi 10 años completamente, entonces eh, no sé cómo están las evaluaciones de stock, si es que han seguido haciéndolas, pero yo me esperaría que la población se haya recuperado un poco por lo menos. Si es que hay una, si hay dos, bueno, también que se hayan recuperado. Al respecto, yo tengo una consulta porque si bien nos hablabas que la captura se hace por espinel, pero yo me imagino que en la pesquería de arrastre, no sé si en el lado Atlántico, por ejemplo, este recurso igual estaría siendo como súper explotado en la actualidad, ¿o no? Sí, la pesca de la raya guarán, las Malvinas, es una pesquería derechamente. Bueno, las rayas, todas estas especies que aquí en Chile no se consumen, ellos sí las sacan, las desembarcan y las llevan. Pero llevan un control súper estricto también de los desembarques. Y la gente, por lo menos lo que yo puedo decir por mi experiencia, es que la gente que va a bordo de esos cruceros que hacen las prospecciones son prácticamente taxónomos de rayas, o sea, son tipos que realmente saben identificar muy bien todo. Entonces, los datos que tienen son de súper buena calidad. Entonces, acá en Chile el problema que hay es que falta gente capacitada para identificar eso. Entonces, es muy poca gente la que está capacitada en Chile para identificar rayas de profundidad. Muy poca gente. Entonces, y esa gente no necesariamente trabaja en el IFOP, que son los que tienen que monitorear las pesquerías. Entonces, bueno, ahí estamos siempre haciendo algunas alianzas estratégicas, estamos tratando de apoyar en algunas cosas, eh, pero sí eso necesita revisión de todas maneras. O sea, cuando se hacen los estudios para revisar las pesquerías, por ley el gobierno está obligado a darle estado a de todas las pesquerías todos los años. Entonces, eh, para hacer la evaluación de una pesquería de raya, que en este momento, como digo, no está activa necesariamente, se requiere, es indispensable poder tener gente capacitada para identificar las especies, porque así tú puedes ver, como la cosa ahora de enfoque ecosistémico, tú puedes ver cuál es el impacto sobre la raya volantín y también sobre las especies que son simpátricas con raya volantín. Entonces, tiene que ser un enfoque mucho más amplio y se requieren personas capacitadas para ambas cosas, que no las hay prácticamente.
Mira, después Miguel Valderrama, él pregunta si es que han encontrado híbridos de raya volantín. Y da muchas gracias por la exposición y te envía saludos desde Perú. Ah, de Perú. Ah, gracias, muchas gracias por el saludo. Igualmente a mis amigos de Perú, no sé cuántos habrán, pero estuve hace poco en Perú, así que dejar todos amigos allá. Eh, Nidos de Radio Valentín, mira, lo que se sabe es que la Radio Valentín vive en agregaciones y generalmente vive en agregaciones en formaciones tipo parche, pero igual, aunque la distribución es más o menos continua, igual hay lugares con mayores densidades. Y también se han visto, hay un trabajo que fue de ahí por ahí por el 2013, si no me equivoco, en Marine Ecology Progressives, donde se encontró una zona de crianza o de oviposición al frente de las costas chilenas, como más o menos frente a Conce. eh, a cerca de 2.000 metros se encontraron con una montonera de huevos, una superficie enorme llena de huevos. Entonces, no recuerdo exactamente si eran de raya volantina o no, pero es bastante frecuente que estas rayas vayan a poner huevos más o menos juntas. Entonces, sí se podrían encontrar estas grandes agregaciones de huevos de rayas de profundidad. A diferencia de la sinterigia que pone sus huevos en las algas, como estas viven a mayor profundidad y no tienen algas en esa profundidad, lo que hacen estas rayas es poner sus huevos en el fondo, sobre la arena. Entonces, se empiezan a acumular y se acumulan unas tremendas superficies llenas de huevos. El pejegallo también hace eso, por ejemplo. El pejegallo también ponen, donde pone uno, ponen varios y tienen unas tremendas agregaciones de huevos de pejegallo. Ok. Mira, después Lubitsa Clavijo pregunta cómo se podría diferenciar rápidamente una traquiderma juvenil con una lamilae. Gracias por la pregunta, Yubitsa. Y hola. Buenas noches. Gracias por estar despierto hasta ahora. A ver, la Dictylus traquidermus, que es la raya espinosa, se distingue desde de la chilena y de la Malvinas por una cosa súper simple. Traquidermus está cubierta de dentículos dérmicos en todo el cuerpo, o sea, todo ventral y dorsalmente. Entonces, se llama raya espinosa por eso. Entonces, por ejemplo, no tiene aguijones orbitales, en vez de aguijones orbitales, tiene el cuerpo cubierto completamente por dentículos dérmicos. Bueno, cuando son un poquito más grandes, cuando tienes, por ejemplo, la oportunidad de ver un macho, por ejemplo, la traquiderma, un juvenil de traquiderma, o traquidermus, ¿verdad? ¿Es lo correcto? También el clasper, que es el equivalente al pene, digamos, el análogo del pene en contextos que tienen dos, la punta es aguda, o sea, el clasper de traquidermus termina en punta, en cambio el clasper de la volantín y de la guara, de la guará, que es de las Malvinas, termina como en espátula. Entonces eso también es una diferencia. Y lo otro es que, bueno, la volantín generalmente, 4 de cada 5 van a tener un aguijón en la nuca, un aguijón nucal. Eh, la espinulación es un buen carácter. Ahora, como te digo, la raya, la Dictylus traquidermus, que es la raya espinosa, tiene definitivamente el cuerpo cubierto por la parte dorsal y por la parte ventral con dentículos dérmicos. Así que ahí es fácil distinguir. Ok, súper Fácil, clara fácil. la respuesta. Mira, después hay una pregunta de Luis Zap que dice ¿cuántas poblaciones bueno, no me sé el nombre de la especie, pero dice chilensis hay distribuidas en Chile? ¿De Dictylus? Sí, Ah, bueno, lo que decía recién, no está claro el número de poblaciones, ¿verdad? Porque no se ha hecho el estudio y espero que se haga pronto. Y ahí estoy tratando de que alguien lo tire, pero tan difíciles los tiempos para hacer ciencia con rayas, en verdad. Eh, Así que no, gracias por la pregunta. En verdad no te puedo dar un número preciso de eso porque no están hechos los estudios apropiadamente. Lo que sí te digo es que hay algunas unidades, se hizo un árbol de haplotipos, pero que te da ciertas afinidades entre rayas del centro y el sur, pero en verdad no es la herramienta adecuada como para ver estructura poblacional necesariamente. ok, gracias. Mira, después Ronnie Paredes, que era la persona que te había preguntado sobre la salmonicultura. Él, Sí. bueno, te dice que muchas gracias, que él está viviendo en Puerto Montt y que es biólogo marino de la UACH y que justamente se encuentra trabajando en la industria salmonera. Así que por eso se da sus consultas por el efecto que hay, interacción ahí, raya con la industria salmonera, con la Sí, bueno, salmonicultura. gracias Ronnie por la aclaración.
Sí, como digo, hay especies que son costeras que probablemente se van a ver afectadas, porque la salmón... Ahora, las jaulas de los salmones tampoco pueden estar a baja profundidad, tienen que estar a una cierta profundidad, a una cierta distancia, entonces igual son rayas que van a ser relativamente costeras, pero no necesariamente de, de- de poca profundidad. Entonces, pero sí, el efecto les va a llegar igual por lo que dijimos anteriormente, o sea, van a perder espacio para poner huevos, van a perder lugares donde ir a alimentarse a lo mejor, a menos que haya peles disponibles, a lo mejor eso también les va a servir de alimento, pero finalmente sigue siendo una pérdida de territorio importante. Y en ese sentido mi consulta es, ¿qué gremio trófico, por ejemplo, las rayas han sido clasificadas como carnívoras o también han estado clasificadas como otro grupo trófico? No, las rayas son carnívoras, todas las rayas son carnívoras. Ya, y en Y ese algunas se sentido, alimentarán de plancton porque filtran, pero si es que se tragan un fitoplancton, es porque no lo pueden filtrar, ¿no? Pero, así que esa sería la única ensalada que les llegue, pero son carnívoras. ya, ok. Y mira, nos estaría quedando los últimos saludos que te están enviando de Eli Augustinus, que te saluda desde Honduras. De Honduras, Y, gracias. Eli, sí la conozco. y Puros también, amigos míos bueno, hoy día parece. ¿cómo? Puros amigos míos hoy. Público internacional. Después, bueno, Lubitsa te dice que muchas gracias por la respuesta y buena disposición y, bueno, sobre todo por compartir tus conocimientos. No, gracias a Yui por la pregunta. Así que muchas gracias, Francisco. La verdad que es súper interesante. Has tenido hartas consultas y qué bueno que nos has podido dar a conocer información sobre las rayas. Si bien nos hablaste de la raya volantín, especie endémica en Chile, igual nos mostraste el caso de la raya que está en las Malvinas y sobre todo lo que es con respecto al estado que tienen las especies, su hábitat, a su pesquería, la morfología. Nos has dado una clase completa para entender sobre las rayas. Mira, acá hay un último Podría seguir. comentario. ¿Ah? Ah, no. No, yo creo que leí todo y que sí, que se respondieron a las preguntas. Te siguen enviando saludos, así que estamos muy agradecidos igual por la buena convocatoria que has tenido. Gracias. Aquí, bueno, yo no sé. Sí, veo, estoy tratando de ver el chat, pero no logro verlo porque no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Pero quiero, no sé si me da un minuto para darle las gracias a toda la gente que estuvo mirando, bueno, a los de Chile, a los de otros países, a mis amigos, a la familia, me imagino que varios de esos están ahí. Un saludo especial a mis amigos de Punta Arenas, obviamente, porque, bueno, no, para los que no saben, estoy hablando con alguien que está en Punta Arenas en este momento, ¿cierto, Claudia? Tú estás ahí Sí, muy lejos. constantemente. Estamos lejos, para ti es más tarde que para mí, así que no, para mí fue un súper gusto hablar de esto, hablar de rayas todo el tiempo, todavía si quieren hablamos de tiburones. La verdad que podría estar todo el día hablando de tiburones y rayas, son mi animal favorito. Así que gracias a la gente que se tomó el tiempo de escuchar esta cosa y por las preguntas, me encanta que hagan preguntas porque en verdad se hace todo más entretenido y eso también demuestra que la gente estuvo poniendo atención y que la pasaron bien, como yo. Y a los de los otros países también, gracias por estar ahí. Estamos en tiempos difíciles de aislamiento y en verdad este tipo de cosas nos reúnen, así que me parece súper entretenido y les doy las gracias a ustedes por la oportunidad también de poder compartir también conocimientos sobre tiburones y rayas, sobre rayas esta vez, pero bueno, ya vendrá otra de tiburones en algún momento. Y yo, bueno, nada más que gracias y más gracias y devuelvo todos los saludos. Voy a ver si es que puedo meterme después, si queda esto grabado, ahí voy a poder ver los comentarios uno por uno y tratar de, siempre trato de responderlos a todos, así que, bueno, y ahí dejé mi correo, dejé las cosas de redes sociales para que nos puedan ir siguiendo y escribiendo también si es que tienen alguna duda. Nosotros siempre estamos dispuestos, si me demoro un poquito a veces me demoro, pero bueno. Siempre leemos todo y siempre tratamos de responder todos los comentarios y todas las preguntas. Así que gracias a ustedes, gracias a la gente que está ahí y nos veremos en una próxima oportunidad. Espero que en persona cumplan. Esperemos tenerte el próximo año cuando realicemos el congreso y que nos Sí, puedas venir con tus nuevos datos e investigación y para aprender más sobre rayas y tiburones y sobre todo con la gente que trabaja ahí en el laboratorio donde tú estás, que igual tienes un equipo ahí que hacen hartas cosas.
Sí, no, son como 7 estudiantes más un par de colegas, bueno, trabajo ahí con mi señora incluso, entonces, no, es un equipo súper súper entretenido y la pasamos muy bien. Trabajamos desde ecología trófica hasta con que lo trabajamos con los colegas del Andrés, hasta estamos viendo zonas de crianza, los niños van a bucear, van a ver zonas donde las rayas ponen los huevos, vamos a trabajar ahora también con hábitos alimentarios de otras rayas, trabajamos con pescadores, trabajamos en biología, hacemos de todo, así que la verdad que no nos aburrimos, para nada. Así que ahí pueden entrar a controlar.cl y pueden ver los proyectos, pueden ver publicaciones, pueden ver fotos, como te digo, ahí de todo, y pueden conocer a los que trabajan ahí también. Así que manténganse en contacto, yo siempre nosotros felices, a veces manejo yo el Instagram, a veces lo maneja una colega que trabaja con nosotros, que es más hábil que yo para eso. Así que, bueno, nosotros siempre con la mejor disposición y felices de poder colaborar en algo y hablar de esto, que es lo que nos vuelve locos a todos. Muchas gracias, Francisco, por tu charla y por tu disposición. Y atentos a los que te están siguiendo, porque esta semana tenemos nuevas charlas. Mañana vamos a tener charlas igual sobre el estado de conservación de las especies y cómo clasificarlas. Y también vamos a hablar sobre el enfoque ecosistémico, que igual es muy importante para la pesquería, sobre todo para hacer pesquerías sustentables en el país. Así que bueno, ¿Puedo decir una última cosa? sí, claro. Ya, mira, lo que pasa es que yo en mi Facebook de payaso puse que iba a regalar peluche de tiburón. Entonces, dije para llamar la atención de la gente que leyeran que hay una charla. Así que lo que voy a hacer, el primer mensaje que me escriban con... a ver, voy a buscar algo más menos personal. A ver, la mejor respuesta a cuál es mi especie de tiburón favorita se va a llevar un set de separadores de páginas y algunas cositas que tenemos del laboratorio. Así que ahora denle nomás y mándenlo al Instagram, que sé yo, mi tiburón favorito es tal y por qué. Y la mejor respuesta se lleva ese premio y de ahí nos contactamos y vemos cómo lo mandamos. Bueno, ¿Ok? muy Aquí bueno. me traten de esta favor. Está muy bueno entonces esos regalos entonces. No sé si es uno o son varios. La mejor respuesta se lleva todos los separadores que tenemos. Son 3 modelos distintos. Bueno, acá la gente escribe de que son los seguidores los que aman a los tiburones, así que muy bien. Muy bien. Sí, pues. Así que ahí esperamos las respuestas por Instagram. Ok. Y saludo de nuevo a mis amigos de Punta Arenas, a mis amigos de Viña. Yo antes estoy viendo en Puerto Montt, también en Puerto Varas. Gracias a todos y que bueno, que espero que les haya gustado y que bueno, que sigamos en contacto. Bueno, muchas gracias a las personas que participaron de este ciclo de charlas Bohemia Marina. Igual es súper reconfortante que tus seguidores, o sea, tus colegas, estudiantes, por ejemplo, te estén mirando en este momento, porque igual interactúan contigo, no sé, es algo enriquecedor igual las redes de colaboración que están ahí detrás apoyando. Así que Sí, súper hartos bien. colegas, no sé si estuvo bueno, hartos colegas. Mucha gente, muchas preguntas de gente que conocía, pero hasta también de gente que no conozco, así que no, que me encantó. Bueno, después vas a tener tiempo para escribir, para revisar las respuestas, porque acá ya están colocando varias respuestas. No, al Instagram dijimos. Bueno, ya, al Facebook está bien, pero síganos al Instagram también para que tengamos más gente. Así Bueno, que ahí vamos a ver, la mejor respuesta se lleva un pack de Control. bueno, muchos saludos a todos y que tengan buenas noches. Mañana vamos a seguir de nuevo acá transmitiendo las dos charlas que vamos a tener y esperamos igual que nos puedan acompañar. Así que saludos y cerramos. Chao, no se lo pierdan.